Para el marco teórico de esta investigación, usamos dos corrientes, dos teorías, dos escuelas que son las predominantes. La escuela clásica, que fue la inicial, y posteriormente la escuela keynesiana. Entonces, hablemos primero de la teoría clásica del empleo. Esta teoría tiene dos fundamentos importantes. El primero, que el salario debe ser igual a la productividad marginal del trabajo. Esto quiere decir que a más productivo sea uno, le corresponden mayores niveles de salario. Y para que esto sea posible es importante también hablar del segundo supuesto importante, que es que los precios son flexibles. Entonces, al estos dos casos ser ciertos, entonces los clásicos afirman que siempre hay un pleno empleo y que cualquier persona que esté dispuesta a trabajar lo puede hacer. Ahora, en la historia lo que contrarresta esta teoría es lo que pasó en la década de los 30 más o menos, 1929, cuando ya no se podía explicar esto por los altos niveles de desempleo que había en Estados Unidos. Entonces, aquí entra un poco una complementariedad de la teoría clásica, que es la teoría neoclásica, y que justifican esto en que existe un desempleo voluntario y que hay personas que no quieren aceptar salarios muy bajos, y esto debido un poco a los sindicatos. De esto sale un modelo que es el modelo de socioconsumo, en el que especifica que hay un salario mínimo que alguien está dispuesto a aceptar para renunciar a parte de su ocio y trabajar. Entonces hay como un salario mínimo. Por otra parte, la teoría keynesiana afirma que no hay un ajuste por el mercado automático o mágico que haga que la oferta y la demanda del trabajo siempre estén en pleno empleo. Y entonces critica un poco a la ley de Say, que fundamenta que toda oferta genera su demanda. Entonces, Keynes explica que el desempleo puede darse por un exceso de oferta o por una falta de demanda agregada. Entonces, otra contraparte que tiene la teoría keynesiana con la teoría clásica es que existe un desempleo involuntario, y además que los salarios no son flexibles. Y esto es lo que se mostraba en la realidad de ese momento, que había cierta una resistencia de los individuos en bajar sus salarios, y daba un énfasis en lo que es el salario real, no en el salario nominal. Entonces, en síntesis, Keynes propone que exista un salario de eficiencia que es alto. Y si bien un salario alto le traería a la empresa muchos costos, si lo vemos desde otra perspectiva también le traería muchos beneficios. Un salario alto aumentaría el consumo en las personas, en los individuos, y esto también, un mayor consumo da una demanda agregada más grande. Entonces, Keynes propone cierta intervención del Estado siempre para incentivar la demanda agregada. Luego, hablando un poco de la situación actual del mercado peruano, la teoría que más se podría asemejar a la realidad es la teoría keynesiana, ya que en el Perú hay una intervención moderada del Estado en lo que es el mercado laboral, lo que es todo lo que se refiere a trabajo. Por ejemplo, tenemos leyes para regular la jornada laboral, el tiempo de la jornada laboral, poniendo un límite, y en el caso de un sobretiempo se pagan horas extra que son más valiosas. Luego también en la ley peruana tenemos el decreto supremo que se refiere al descanso obligatorio. Tenemos que tener un día de descanso al menos a la semana. También una de las más importantes es la remuneración mínima, cosa que se asemeja a la teoría keynesiana porque mantiene el salario no flexible, como dicen los clásicos, sino rígido, a través de estas normativas de remuneraciones mínimas. También existen beneficios sociales como la asignación familiar en el caso de las personas que tengan hijos, gratificaciones legales en julio y en diciembre, un doble sueldo, seguros de vida, seguros de salud obligatorios, sistema de pensiones,
y demás protecciones al empleo que tenemos que hace que se mantenga de cierta manera rígido.